Buenas tardes otra vez. A ver, esta es una mesa muy especial. Ya hicimos el año pasado algo parecido, no exactamente lo mismo, pero sí con el mismo objetivo, ¿no? Se trata de pulsar un poco la opinión de los funcionarios, empleados públicos jóvenes, siempre de menos de 35 años, que ya tienen alguna experiencia, es decir, no es que acaban de llegar y todavía no conocen, sino que llevan 2, 3, 4 o 5 años o varios años de experiencia laboral ya, es decir, tienen todavía, digamos, la fuerza juvenil, tienen un enorme saco de ilusión por delante, tienen ya una experiencia y empiezan a tener o tienen ya ideas muy claras, contrastadas con su experiencia laboral, de cómo le gustaría cambiar las cosas, cómo la ven, cómo la analizan, hacia dónde quieren ir, cómo se lo plantean, ¿no? La pequeña variación de este año es que además de poner, digamos, la mesa 35 solo personas, pues ponemos a un componente mayor que es digamos, lo que hablábamos de contraste generacional, que en este caso el contraste soy yo, ¿no? Esta mesa es un poco al contrario de lo que ocurre en el sector público, donde normalmente lo que hay es mucha gente mayor. Yo lo comentaba a ellos antes, digo, yo normalmente estoy en una reunión y llevo 18 años en el Ministerio y seguimos siendo los mismos o las mismas edades, salvo cuando hay TIC, que suele ser el componente que sí que han entrado más en los últimos años y son jóvenes. Si quitamos y en la reunión no hay TIC, normalmente yo estoy en la media, ¿no? Lo cual evidentemente es un problema para el componente o muy significativo sobre la situación de las administraciones públicas, sobre el envejecimiento, ¿no? La elevada edad media de su componente laboral, de su personal, ¿no? Entonces, bueno, normalmente los sectores más jóvenes, digamos, no tienen las mismas oportunidades que los personas ya con más experiencia, que llevan más tiempo y pues tienen foros, mesas y tal. Entonces, esto lo que trata es un poco de superar esa situación, ¿no? Queríamos empezar un poco al revés, porque siempre se dejan las preguntas para el final y nunca llegamos, ¿no? Entonces, nos gustaría empezar, después de haber explicado un poco el sentido de la mesa, si hay alguna pregunta entre el público, empezar primero con la pregunta y luego desarrollamos un poco la mesa que teníamos previsto, ¿no? Por aquello de llevar la contraria y ser un poco jóvenes, rupturistas, innovadores y hacerlo distinto. O sea, ¿alguna pregunta? Vosotros que lleváis aquí muy poquito tiempo en la Administración, ¿qué es lo que os habéis encontrado en vuestro puesto de trabajo, en vuestro centro de trabajo, que decís, es que esto lo cambiaría sí o sí? Bueno, podemos hacer una cosa. Contestáis todos, todas, muy rápido. Empezamos por allí y vais... Ay, perdonad. Bueno, si queréis... Vale. Yo cambiaría a la gente que te dice, esto siempre se ha hecho así. No tengo nada más que decir. Sí, bueno, coincido con la compañera, además de cualquier procedimiento que detectemos pues, de determinados errores, que al final siempre estamos ahí nosotros para intentar mejorar y solucionarlos. Yo quizá cierta agilidad en algunos procesos, porque la maquinaria administrativa es muy grande y bueno, pues quizá cierta agilidad y más eficiencia a la hora de gestionar los asuntos. Bueno, yo soy Pedro, trabajo también en Hacienda, en Patrimonio, y yo personalmente cambiaría el muchísimo tiempo que paso diciendo lo que hago en vez de haciendo cosas. ¿Alguna pregunta más? Hasta 2 llegamos. Luego ya empezamos con nuestro programa. Bueno, en realidad que
que no han tenido la oportunidad de preguntar a unos jóvenes. Que yo les decía antes, digo, probablemente sois los más jóvenes del Congreso, no solo de la administración de vuestro sitio de trabajo, sino en el Congreso pocos habrá de su edad o más jóvenes que ellos, con lo cual estamos también, entonces, digo al auditorio la oportunidad que tiene de preguntar a los jóvenes, si no, a la 1, a las 2, a las 3. Vale, seguimos. Yo os quería preguntar, ¿perdón? Buenas, quería preguntaros si habéis cumplido vuestras expectativas de cuando estabais opositando y cuando habéis llegado al puesto de trabajo. Hacemos ahora, como tenéis el micro, vais contestando todos de aquí para allá, por favor. A ver, yo creo que partes con sabiendo que te queda mucha carrera por delante. Entonces, por ejemplo, en mi caso sí es verdad que la Administración del Estado es muy grande y te da tiempo para moverte mucho. También ves que hay cosas que sí que te suponen un reto y eso te gusta, pero bueno, también te cruces con la realidad y normalmente también vas motivado cuando estás con la oposición y cuando estás con el proceso. Entonces sí que es verdad que luego llegas en una situación más normal, de trabajo normal, por así decirlo. Yo en mi caso sí, a lo largo de la oposición pues preguntaba a gente que ya estaba dentro y me contaban su experiencia y además tengo la suerte de trabajar en un sitio que me gusta lo que hago y por supuesto siempre hay que mejorar y hay cosas que no salen como a uno le gustara, pero en términos generales yo estoy muy contenta y espero que así siga siendo. En mi caso, el proceso selectivo bueno, no duró demasiado tiempo, pero sí tenía contacto con la administración local y conocía un poco lo que suponía el trabajo diario. Entonces, bueno, afronté la oposición con ilusión y continúo desarrollando mis funciones con la misma ilusión con la que empecé, intentando bueno, pues, solucionar problemas. Yo la verdad es que la experiencia ha sido bastante positiva respecto de lo que esperaba cuando inicié la oposición. Tengo un trabajo en el que más o menos hago el trabajo que esperaba, que no tenía muy claro cuál iba a ser y que de hecho sigo sin tenerlo muy claro. Cada día hago una cosa distinta y me dejan hacerlo, lo cual considero que es muy bueno. Bueno, terminamos el turno de preguntas, luego si al final queda más tiempo volvemos otra vez al turno de preguntas. Ahora no sé que alguien se anime, ya no doy más oportunidades. Quería preguntaros, siento que no se ve la pantalla delante, os tenéis que volver para atrás, pero como sois jóvenes podéis bien. Y es ver si os suena esto, ¿lo conocéis? ¿Y esto? ¿Pero lo conocéis por qué? No me diréis que estáis trabajando con algo así. Bueno, vale. Bueno, no, yo como anécdota sí que puedo contar que en el primer ayuntamiento en el que trabajé todavía escuchaba el sonido de estas máquinas de escribir porque las carátulas de los expedientes, que algunos todavía se imprimían en papel, en lugar de escribir a mano, bueno, pues preferían escribir con máquina de escribir porque me decían más clara la letra. Bueno, que sepáis que hace muchos años, en 1900, hubo una real orden para permitir que se admitieran los escritos a máquina hechos así y durante muchas décadas, digamos que este artilugio ha sido el que ha organizado el trabajo, la forma de trabajar, pool, pasar a máquina y tal, es decir, todas las oficinas administrativas y las no administrativas estaban organizadas en función de este artefacto que a vosotros os suena eso, porque eso habéis visto a vuestro padre, bueno, porque en el ayuntamiento habéis escuchado el sonido y tal, ¿no? Bueno, quería por último algunos datos. Siempre se habla mucho de la edad media de los empleados públicos y tal. Yo hay un dato que me gusta mucho destacar, este es del Boletín del Registro Central de Personal. Es un poco general el dato, pero bueno, está recogido, lo que hemos recogido aquí solo es referido a los 180 y tantas mil personas del entorno de ministerios y organismos dependientes de los ministerios, ¿no? Y a mí el dato que me llama muchísimo la atención no es tanto la edad media y tal como que en esos 180 y tantos mil, menos del 10%, es decir, solo 1.700 personas, o sea, 17.000 personas, perdón, tienen menos de 40 años, ¿no? Hace unos años, 40 años, era la edad media donde empezaba ya a entrar en cierta madurez, ¿no? En este entorno administrativo
40 años, como vemos, son rabiosamente jóvenes, ¿no? O sea, y minoritarios y muy exclusivos. Solo unos 1.700 y pico son de menos de 30, ¿no? Es decir, nos da un poco de idea. A mí me parece más grave o más preocupante el que, más que la edad media, el que personas de vuestra edad seáis casi una rara avis, es decir, escasísimas, ¿no? en cualquiera de los centros administrativos en los que veamos, ¿no? Quería un poco destacarlo y tal, ¿no? Y entramos un poco con varias preguntas para ver, hacer ruedas y tal. María, te quería preguntar, ¿cómo crees que afecta a las administraciones públicas esta elevada edad media? ¿Tú, en tu trabajo te afecta? O sea, ¿tú lo notas? Sí, bueno, junto con el dato que acabas de comentar, también me gustaría destacar otro de que los empleados públicos, más del 67% ahora mismo tienen más de 50 años, lo que esto nos lleva a un escenario de que en 15 años pues, se jubilará pues, este alto porcentaje de funcionarios. ¿Qué conlleva esto? Pues, entre otras cuestiones, la pérdida de conocimiento. Los empleados públicos tienen una trayectoria y ese know-how, esos contactos, esa experiencia acumulada pues se va a perder. Entonces, aquí sí que destacaría que muchas administraciones lo que están realizando es procesos como wikis de contratación, codificación de este conocimiento, para un poco pues intentar retenerlo y guardarlo, junto con otros procedimientos como los de mentoring también. ¿En qué notamos en la Administración este envejecimiento de la plantilla? Pues también en los últimos años y con la crisis económica, pues las amplias restricciones que tenemos en materia de incorporación de nuevo personal y, por tanto, las vacantes que se están produciendo, ¿no? Esto pues, nos lleva en el día a día a hacer una reorganización continua de los servicios y reasignación de las funciones. Bueno, vivimos un momento de transformación tremendo de la mano de la tecnología y está generando o necesita generar un profundo cambio cultural, ¿no? Pedro, te quería preguntar, ¿tú crees que la reacción al cambio va ligada a la edad? Bueno, para empezar te preguntaría si crees que hay reacción al cambio y si va ligada a la edad, ¿no? Yo creo que en realidad no tiene por qué ir ligado a la edad y si fuera tampoco merece la pena pensarlo. Es decir, al final se ven que tienes costumbres heredadas, formas de trabajo heredadas que dan durante muchos años, pero en cualquier caso a veces puedes pensar que es más de la estructura o de la forma que funciona la administración que por sí tienes la edad. Si tienes una administración que tiene una edad media elevada, en la que por ahora, estos últimos años sí que parece que se está entrando una pequeña, digamos, cortes más jóvenes. Al final es el entorno en el que trabajas, es decir, tienes que ser capaz de dar la vuelta y aprovechar el conocimiento que tiene, la experiencia que tiene y saber implicar de alguna forma ese personal para que no suponga un agente en contra del cambio. Pensar de por sí que va a ser un factor en contra, de nada te sirve, no vas a cambiar la estructura de edad que tienes ahora mismo. Vamos a entrar un poco en el tema de la selección. Quería preguntarte, Elena, si crees que el sector público es capaz de atraer y retener los mejores talentos que haya en la sociedad. Bueno, querer es poder, pero es verdad que entre la Administración y el sector público encontramos un salto importante. Creo que ahora mismo cualquier persona que se incorpora al mercado laboral no se imagina trabajando toda su vida en la primera empresa en la que entre, y es lo que estamos pidiendo a la gente que oposita. A lo mejor tenemos que buscar mecanismos más flexibles que permitan que la gente se mueva, a lo mejor dentro de la propia Administración, a lo mejor hay que flexibilizar las RPTs, hay que crear nuevos perfiles. También una manera de retener el talento es tener a la gente motivada y creo que la formación es imprescindible, especialmente en el sector TIC, donde un año eres experto en algo y al año siguiente estás absolutamente desfasado. Tener nuevos métodos de formación no reglada, como pueden ser los cursos de tipo Coursera o cosas de esas, que entraran dentro de una formación propia del Ministerio, podrían ser una manera de que la gente siguiera motivada, siguiera al día y retener ese talento. Bueno, me vuelvo un poco a los datos que hemos sacado antes para preguntarle a Isabel, viendo esos datos, evidentemente en algún momento tendremos que plantearnos un relevo generacional, ¿no? Y además a lo grande, ¿no? ¿Cómo ves el relevo generacional en el sector público?
Bueno, yo creo que es un desafío complejo porque en los próximos años, como ya habéis comentado, además es la jubilación del baby boom. Yo creo que en este sentido sería necesaria una reflexión a largo plazo, estratégica, no solo en las RPTs, como comentabais, sino también en las propias ofertas de empleo público, porque a lo mejor dentro de 20, 30 años los puestos que se necesitan son distintos a los que se ofrecen en la actualidad. Nuevos perfiles, la vertiente TIC. Entonces, bueno, en ese sentido, las generaciones del futuro probablemente no hagan lo que hacemos ahora o lo que hacíamos en el pasado. Entrando un poco, vamos a hacer una ronda para que contestéis todos muy rápidos. Entrando un poco en la selección que hemos tocado antes y tal, yo quería recordar, hace un par de años mencioné aquí algo, es que no sé si estáis a favor o en contra, o veis bien o regular o medio pensionista el sistema de oposiciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una frase que comenté en CENIS hace 2 años, que era algo así como: si un robot hace las oposiciones mejor que yo, es evidente que hay que cambiar el sistema de selección, no nos vale, ¿no? No sé cómo lo veis, cómo valoráis el sistema de selección actual, y si creéis que está valiendo, porque un dato sí real es que no siempre concurren personas suficientes para las oposiciones, el número de opositores que se convocan, a veces se quedan plazas desiertas, es decir, digamos que no estamos en los niveles de años atrás donde, por supuesto, se cubrían todas las plazas y tal. Es decir, es como si resultara, y esto Carlos Ramió lo menciona en algunos de sus estudios, el catedrático Carlos Ramió, ¿no? Es decir, que a los jóvenes actuales no les resulta atractivo ese sistema de oposiciones, ¿no? O sea, de estar varios años encerrados, para tal, y entonces no digamos que esto culturalmente está cambiando entre el entorno de los millennials, ¿no? de los jóvenes actuales, ¿no? No sé cómo lo veis, muy rápido, en una vuelta entre todos, si creéis que es el sistema válido, cuál es la causa para que no resulte tan atractivo como antes, y sobre todo lo importante es cómo deberíamos sustituirlo, cuál sería la solución. Rápido, empezamos si queréis de aquí para allá. Yo creo que en cierto sentido se tendría que cambiar un poco en términos de competencia, es decir, no tiene mucho sentido a veces el nivel de concreción en ciertos aspectos que se requiere al opositor, cuando en el trabajo realmente vas a tener el reglamento, la ley, el procedimiento, el manual delante. Y en ciertos ámbitos creo que también son relativamente desconocidas, porque las generales es verdad que suelen tener un cuerpo de opositores relativamente grande, pero ciertas específicas tienen muy poco y creo que se conocen mal. Y las del Estado creo que además se conocen bastante mal fuera de lo que es el entorno de Madrid. Sí, yo enlazo con el desconocimiento que hay de las oposiciones. Yo me acuerdo en la carrera venían a vernos las empresas, pero no venían a vernos representantes públicos. Eso ahora ya, pues, por lo que me cuentan, sí que va cambiando. Yo creo que hay asuntos que hay que saber. Si quieres trabajar en la administración hay que saber lo que es la ley de transparencia, un procedimiento, una sanción. Entonces, hay conocimientos que hay que saber, pero también hay que potenciar otras habilidades, capacidad de análisis, síntesis y todo el tema de informática. Por ejemplo, yo hubiera agradecido que me hubieran Excel, Access, tratar con ese tipo de cosas, pues también es útil a la hora de trabajar. Sí, un poco lo que comentabas, ¿no? Que no todos los jóvenes están dispuestos a sacrificar años de su juventud dedicados a estudiar y preparar una oposición, que además emprendes un camino con ilusión, pero nunca sabes cuál va a ser el final y no sabes si el final va a ser exitoso, ¿no? Otra de las cuestiones a lo mejor por las que no hay tanto ánimo, tanto interés, pues no existe tampoco un sistema de becas públicas para favorecer pues, que determinadas personas pues, que no tienen recursos suficientes que pueda preparar las oposiciones, que al fin y al cabo suponen un desembolso económico para las familias, ¿no? En cuanto al desconocimiento de acceso, bueno, ya lo comentaban los compañeros, actualmente la Dirección General de Función Pública sí es que está llevando a cabo iniciativas en distintos centros y universidades para dar a conocer desde la universidad a los alumnos las distintas salidas profesionales en el ámbito de la administración pública.
¿Y qué se podía mejorar aquí? Bueno, también se realizan desde las universidades con las administraciones, al menos en el ayuntamiento en el que yo estoy, convenios de cooperación educativa, que esto puede favorecer a aquellos alumnos que estén interesados, pues es un primer acercamiento, una primera práctica, aproximación al entorno de la administración general, bueno, en mi caso particular, de la administración local. En cuanto al tipo de proceso selectivo, yo defenderé siempre que tiene que existir una base memorística, es decir, hay una base legal que todo cuerpo de opositor tiene que conocer, con independencia de que en el futuro pues, haya nuevas regulaciones o cambios, pero considero que esto, es decir, que se exijan estos conocimientos teóricos, no está reñido con que se complementen con otro tipo de pruebas, como por ejemplo pues son pruebas en las que demuestres destrezas como habilidades comunicativas, las denominadas hoy en día entrevistas conductuales, por ejemplo. Yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que han comentado. Creo que además del problema de que empiezas a opositar y es un tiempo muy largo, es que además es un tiempo muy incierto. Tenemos un problema, es que los procesos sacan una oferta de empleo público, pero nunca sabemos cuándo va a ser el primer examen y aunque teóricamente hay calendarios, realmente el día a día del opositor es que sabe su vida a 1 mes o 2 meses vista, no más. Va viviendo examen a examen y según va pasando. Tener un calendario adelantado quizá ayudaría a que la gente se animara porque tienes un horizonte temporal. Puedes decir, voy a dedicar 1 año de mi vida a esto, me salga bien o mal. Y creo que eso podría ayudar. Por otra parte, creo que para mejorar los procesos de selección se podría fijar uno en el sector privado. Quizá estamos intentando ser demasiado estrictos. Podemos buscar, como comentaba María, a lo mejor hay otros métodos para ver las habilidades comunicativas de la gente, podemos hacer entrevistas grupales, ¿por qué no? Podríamos tener un proceso express en el que luego hubiera unas prácticas y quizá un periodo de prueba, sí, a lo mejor podría entrar alguien y comprobar que no fuera válido. Creo que todo esto debería tenerse en cuenta. Bueno, no sé si os hubiéramos hecho la pregunta antes de aprobar si la opinión sería la misma, pero bueno, ahora la que es esta, no está claro. Vamos a imaginarnos que, ya que estamos aquí enredados con estos temas, que nos ha llamado la ministra responsable de Función Pública y nos ha pedido, dice, hombre, estáis y os veo que entendéis de la cosa y sois jóvenes y tal. Como vamos a cambiar ha anunciado que va a desarrollar el Estatuto de Función Pública, se va a elaborar una ley de la función pública, dice, pues darme un par de cosas que os parece que serían fundamentales que contuviera esa ley nueva, ¿no? Hacemos, si queréis, cambiamos la dirección, empezamos de allí para acá, Elena. Yo creo que habría que tener en cuenta una carrera horizontal. Creo que además en el caso de la AGE, en los A1, nos encontramos con que está entrando mucha gente a niveles 26 que no va a poder, las RPTs no van a poder aceptar que todos asciendan a 28 y esa gente necesita una continuidad en su carrera, no puede estancarse en un puesto para siempre. Además de eso, creo que habría que regular la productividad en base a objetivos. Sí, bueno, coincido con la compañera. De hecho, considero que la nueva ley de función pública que desarrolle el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público debería contener una regulación de la evaluación del desempeño, que está mencionada pero todavía no ha sido desarrollada, como factor de motivación y también como factor de control, ¿no?, al propio empleado público, que puede ir ligado pues, a la promoción profesional. Y otra cuestión también que se podría incluir era pues la conciliación laboral, familiar y personal pues a través del teletrabajo, ¿no? Sí, yo, junto con la evaluación del desempeño y la carrera horizontal, también añadiría un desarrollo del Estatuto del Directivo Público, porque hoy en día la principal regulación que hay es el artículo 13 del texto refundido y sí que sería conveniente una norma que desarrollara esa figura. Bueno, en mi caso, además de compartir todo lo que habéis dicho, lo primero que le diría es que por favor la apruebe, porque, en fin, que sigamos funcionando de facto con una ley del 84, reglamentos del año 90, me parece que está un pelín. Mi punto de vista, además,
por hablar con los compañeros, creo que se debería intentar impulsar el que se desarrolle realmente una política de recursos humanos en la administración, porque después es verdad que hablas con empresas privadas. Yo el otro día hablaba con una amiga que trabajaba en Netflix en recursos humanos y no tiene nada que ver con lo que se hace en la administración, que muchas veces parece más bien gestión de situaciones administrativas. Y creo que, aparte, se debería de flexibilizar la forma de promoción interna del resto de los cuerpos, ¿no? Porque los A1 ya partimos de una situación, pero es verdad que, y en eso sí que se ve en la perspectiva generacional, ves a veces gente que lleva 30 años siendo administrativo y no tiene un tope que copó hace muchísimos años. Entonces, realmente es un factor que creo que se tiene que dar un buen replanteamiento. Bueno, esperemos que os hagan caso y no descartéis que os llamen para asesorar en el desarrollo de la ley, ¿no? Algunos tenemos aquí que trabajan en desarrollo normativo, ¿no? Algunas, ¿no? Con lo cual, bueno, no estamos descaminados. A ver, cambiamos un poco de bloque de temas, o algo así como decir ¿qué pinta alguien como yo en un sitio como este, ¿no? Es decir, vamos a empezar a decir ¿por qué os habéis hecho funcionarios o funcionarias? Cambiamos ahora de aquí para allá. En mi caso no lo tenía realmente planteado. En mi caso, curiosamente, fue buscando... Pues, llegó un momento en mi vida que vi que el tema de la universidad que yo planteaba por entonces no parecía tomar buen camino y busqué posiciones para desarrollo de políticas públicas, para gente que hubiera estudiado más temas de sociales. A pesar de que ahora trabajé en el mundo muy vinculado al derecho, no me llamaba la atención por aquel entonces y me pareció que el desarrollo de políticas públicas, la gestión de políticas públicas, dentro también de las pocas que le quedan activas al Estado, me pareció lo más interesante y una forma efectiva, ¿no?, de contribuir a la mejora social, por así decirlo. Sí, yo en mi caso tampoco lo tenía decidido desde... Hay gente que lo tiene claro desde el principio. Yo trabajé antes en el sector privado y, bueno, al final me decidí por esto porque... No solo por la vocación de servicio público, sino porque me parece un trabajo que es totalmente distinto al que se desarrollan en las empresas. Es un trabajo único. Te relacionas con la Unión Europea, con el Tribunal Constitucional, con las comunidades autónomas, transformas la vida de los ciudadanos. Es un trabajo muy rico. Puedes trabajar, si te gusta el turismo, en Tour España, si te gusta la asesoría jurídica, en una Secretaría General Técnica, si te gusta la Hacienda, la inspección. Hay una gran variedad, es muy enriquecedor y desde luego yo sigo diciendo que estoy muy contenta con la decisión que tomé y la verdad que no me arrepiento y la experiencia está siendo muy buena. Bueno, en mi caso sí que siempre he tenido una vocación clara por el servicio público y después, bueno, conociendo un poco las funciones que iba a desempeñar, pues por el control y la defensa de la legalidad desde la Administración para poder prestar un mejor servicio al ciudadano. En mi caso, yo también desde que estaba terminando la universidad descubrí que tenía vocación de servicio público, pero bueno, también creo que ninguno de mis compañeros lo ha dicho, pero un buen motivo también fue la conciliación de la vida personal y laboral. Elena, ya que tienes el micro, seguimos y además enlazado con esta pregunta. ¿Tu trabajo público te motiva? ¿Qué es lo que más te motiva? Pues sí, puedo decir que mi trabajo me motiva mucho. Me permiten hacer muchas cosas y eso la verdad es que es de agradecer. Cuando estaba opositando, la verdad es que pensaba que trabajaría dando servicio de una forma más directa a los ciudadanos y al final mi trabajo repercute más en los funcionarios, pero igualmente es muy satisfactorio cuando alguien te dice que la aplicación en la que estás trabajando realmente facilita su trabajo. Y en realidad, trabajando en el sector privado, yo también me encontraba motivada. La gran diferencia que encuentro entre uno y otro es que en la administración el objetivo primordial no es el beneficio directo. Aquí podemos permitirnos hacer las cosas bien simplemente porque las hacemos bien, porque son útiles. Nos podemos permitir acertar y nos podemos permitir equivocarnos, un proceso realmente necesario para poder innovar. Bueno, es un milagro que estemos hablando de sector público y de administración, ya llevamos un rato, y que no haya aparecido la palabra burocracia. Entonces, como no ha aparecido, la vamos a introducir. Pedro, ¿tú crees que hay sobrepeso burocrático, que nos sobra burocracia? ¿O piensas que administración y sector público y burocracia van juntos?
A ver, por un lado, tienen que ir juntos, en cierto sentido. Es decir, por ejemplo, en temas de contratación pública, que quieras o no, manejas unas cantidades de dinero importantes. Hay unos ciertos principios que tienes que velar, como es la igualdad, la no discriminación, que haya una cierta competencia y no se favorezca a X empresa o en fin, se cumpla con la normativa. Eso tiene un elemento burocrático que es lo que hace que pueda ser una cierta igualdad, ¿no? Y una transparencia en el proceso. Lo que no es innegable que en cierto sentido a veces se produce una excesiva burocratización, es decir, repetición de informes, unidades que vuelven a pedir informes a unidades. La Administración General del Estado, y supongo que un poco las demás, tantas administraciones hacen que estés muchísimo tiempo enviando informes unas a otras, pidiendo datos, y eso a veces creo que sí, que burocratizan demasiado el proceso. Por así decirlo, no creo que la burocracia sea mala, pero sí hay ciertas tendencias a una excesiva burocratización de las políticas, por así decirlo. Bueno, esperemos que toda la transformación digital y la administración electrónica nos ayuden a vencer un poco a reducir ese sobrepeso burocrático. María, te quería preguntar, es justo en esta dirección que comentaba, ¿cómo ves la simplificación administrativa y la reingeniería de procesos? ¿Tú crees que estamos en ese camino? Entronca un poco con lo que comentaba al principio, ¿no? Primero, para poder simplificar, hay que pararse y analizar los procedimientos que tenemos para eliminar aquellas tareas que sean innecesarias. En el momento en que nosotros detectemos esas tareas, pues ahí estamos ya en el camino de poder simplificar, ¿no? Al final, el objetivo va a ser siempre pues, esa mejora de la eficiencia, la reducción de las cargas administrativas, la reducción de los costes, como el aumento de calidad de los servicios. Bueno, Isabel, imaginemos que estamos en un proceso global de cambio. ¿Cómo podrías contribuir tú a innovar en los servicios públicos? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber es una visión estratégica a largo plazo, ser cortoplacista en relación con las administraciones públicas, que son unos entes que manejan un volumen enorme de recursos humanos y económicos, pues quizá no es la mejor opción. Yo, en el sentido de cómo puedo contribuir a innovar, mi perfil no es tecnológico en ese sentido, pero creo que lo que puedo hacer es unirme a esos cambios, no obstaculizar, poner de mi parte para que esa innovación realmente se haga. Y en el ámbito jurídico, que es en el que yo estoy trabajando, creo que es importante que las normas jurídicas sean claras, sean normas de calidad, enlazando con la mejora regulatoria, la Better Regulation, y que haya un marco normativo estable, porque la inseguridad jurídica sí que es negativa para todas las partes implicadas. Ya que tienes el micro, cambiamos de bloque, pero no cambiamos de persona. Seguimos. ¿Tú crees que tu trabajo se podría hacer desde casa? Yo creo que una parte, no sé en qué porcentaje, pero una parte significativa sí, porque en lo que es pues, hacer informes, analizar, si tienes acceso a un ordenador y una base de datos, pues lo puedes hacer desde casa, pero sí que es verdad que en algunos casos hay un componente en el que sí que tienes que reunirte pues para corregir un texto, para discutir qué enfoque damos, y esa parte quizás sí que puede ser más presencial, pero desde luego sí que hay otra parte que sí que se puede hacer desde casa, con organización y con planificación. Un poco en esta línea, Elena, ¿tú crees que tu trabajo actual, lo que estás haciendo actualmente, va a desaparecer y que puedes acabar incluso otra posibilidad trabajando al lado con un robot? Voy a responder que sí a ambas cosas. Mi trabajo seguro que va a desaparecer. Tengo compañeros que llevan 30 años en el sector TIC, dentro de la administración, y me cuentan historias de que sus primeros trabajos eran con tarjetas perforadas, o sus primeros trabajos fueron enseñar a utilizar los PCs cuando los pusieron a todos los funcionarios
A mí ahora eso me suena a ciencia ficción, pero seguramente dentro de 30 años yo también podré contar historias similares que las personas de 30 años alucinarán con lo que yo cuente. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tener un robot como compañero? Si yo en mi casa tengo un asistente al que le pido que pase el aspirador, ¿por qué no voy a tener un robot al que le pida, sácame el informe de objetivos de este mes? O compárame estas dos tablas y dime en qué coinciden. Claramente no van a ser tareas creativas. Esas las haremos nosotros, pero para eso tenemos que estar los funcionarios, para aportar valor añadido. Bueno, hemos hecho bien en lo de hacer las preguntas al principio, previendo que no se pudieran hacer. Entonces, vamos a terminar un poco con una ronda entre vosotros, solo es a modo de broche final, es decir, ¿cuáles serían los principales retos y desafíos en los que se enfrentan las administraciones públicas en esta era de la digitalización, el momento en el que estamos? Hacemos, si queréis, ya que estáis en aquel lado, y hacia acá y cerramos ya. Bueno, empieza tú, María, no te preocupes, ya que lo tienes. Como hemos expuesto a lo largo de esta mesa, vivimos distintos desafíos, ¿no? Por una parte, envejecimiento de las plantillas, pérdida de conocimiento, vacantes que se originan como consecuencia de las restricciones presupuestarias en la contratación e incorporación de nuevo personal y revolución tecnológica. Todas estas opciones y todo esto que está ocurriendo ahora mismo, lo que nos lleva y lo que yo veo es que estamos ante un momento de una oportunidad, un momento de parar y de repensar hacia qué camino queremos continuar. Entonces, retos y desafíos podría haber muchos, pero yo sí que aquí destacaría, bueno, se comentó, que al final la administración la conformamos personas, y la conformamos personas para prestar servicios a otras personas, a los ciudadanos. Por lo tanto, considero prioritario que exista ahora mismo una buena gestión de política del personal. Se detectan, lo que tenemos que hacer es analizar, y se comentó antes, detectar aquellos puestos que en un futuro pues, no van a ser necesarios, aquellos que hay que readaptar, y así como aquellos nuevos que las nuevas tecnologías pues, llevan a crear, ¿no? Y esto un poco siguiendo la línea de lo que apuntan los expertos en esta materia. ¿Y Elena? Yo, por aportar un poco el punto de vista a ti, que en la sesión anterior hablaban mucho de los algoritmos. Los algoritmos en el 2050 van a hacer mucho trabajo por nosotros. Vamos a vivir una crisis de confianza en los algoritmos. Ahora tenemos claro que los datos que nos devuelven, los resultados, los devuelven porque hacen una cuenta con unos parámetros. En el futuro tendremos que confiar en que el resultado que nos da, porque los procesos que llevan a ese resultado son muy complejos y solo unos pocos serán capaces de entenderlos. Pero tendremos que confiar en ellos si lo que queremos es avanzar. Isabel. Sí, yo creo que la administración electrónica ya es un hecho y hay que seguir profundizando en sus mejoras y puliendo aquellos aspectos más mejorables. También querría destacar el asunto de la brecha digital para aquellas personas que por las condiciones o sus circunstancias pues, les es más difícil acceder a esa administración electrónica. Y por último, la digitalización suele ir asociada a la inmediatez y en este caso las administraciones públicas basadas en el derecho administrativo pues yo creo que tienen que conjugar por un lado esa agilidad, eficacia, inmediatez con el control jurídico, el control de la legalidad, el que se observe el procedimiento. Entonces, esa combinación entre agilidad y observancia de la norma. Y cerramos con Pedro. Yo creo que la Administración debe hacer dos cuestiones. Teniendo en cuenta lo que tarda en ponerse en funcionamiento esa máquina, por así decirlo, es ciertamente complicado acompañar los cambios que lleva la sociedad, los cambios tecnológicos. Entonces debe de saber prever y saber muy bien dónde enfocar sus actuaciones en el ámbito vinculado a lo que son los nuevos servicios, la digitalización, etcétera. Y ya un poco desde la perspectiva de la Administración General del Estado, creo que tiene que saber en este caso también hasta qué punto
transformar todo su estructura, por así decirlo. Y creo que a veces en el territorio, por ejemplo, la Administración del Estado en este caso parece como un ente muy lejano, ¿no? Es como totalmente opaco. Y al final también la Administración tiene que ser como la sociedad a la que sirve y parecerse a ella y tener una cierta relación. Es decir, tampoco puede desconectarse completamente y creo que necesita, como bien habéis dicho, una pausa, un pensamiento y en qué ámbitos actuamos, en cuáles no y en cuáles seguimos teniendo ese contacto directo para que quieras o no haya una relación con un ciudadano al que le cuesta dinero el funcionamiento de la máquina y tiene que tener su relación con ella y una buena relación en la medida de lo posible. Pues nada, muchas gracias. Quería agradeceros. Yo creo que es un lujo contar con el frescor, que no la frescura de vuestras respuestas, que es distinto, la naturalidad, el cómo lo veis y bueno, es pensar como que uno empieza a estar en buenas manos porque os voy a dar un dato. Mirábamos antes, yo llegué en el 2002 al puesto que tengo ahora en Hacienda y ellos estaban en la ESO, ¿no? Ahora casi me alcanza y yo no descarto que antes de jubilarme sean mis jefes, ¿no? O sea, por eso los trato bien, claro, naturalmente, ¿no? Y entonces lo que sí se ve es como muy preparados, con muchas ganas, con mucha ilusión, es como decir, hombre, esos 30 o 35 años de vida administrativa que tenéis por delante es un lujo estar en gente así y bueno, seguir con esa ilusión. Muchísimas gracias por todo lo que nos habéis aportado hoy. Gracias.